Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Querido Pedro. Gracias por estar aquí, gracias por elegir escuchar este podcast. Hay un montón de opciones allá afuera y el hecho de que tú digas voy a poner el podcast de Querido Pedro, pues para mí es un honor. Lo aprecio de verdad y espero que lo que voy a compartir hoy te sea de utilidad y que estos minutos que voy a estar aquí hablando pues te hagan una buena compañía. El episodio de hoy trata acerca de por qué nos enganchamos, por qué nos mantenemos enganchados y cómo soltar. Y lo que les quiero contar es algo en lo que apenas estoy trabajando. Es para un proyecto que estoy desarrollando, que se trata precisamente de esto, de estudiar por qué nos enganchamos con ciertos pensamientos, con ciertas reacciones, por qué nos mantenemos enganchados con situaciones que no podemos soltar. ¿Qué nos lleva a engancharnos con eso? ¿Qué pasa cuando estamos ahí enganchados? ¿Y qué podemos hacer para realmente liberarnos de ese aferramiento? Entonces todavía no lo tengo decidido si así lo voy a presentar en mi proyecto, pero lo que quiero traerte hoy aquí es cómo lo he ido trabajando hasta ahora y me encantaría, de hecho, parte del propósito de compartir esto con ustedes que me escuchan y conocen mi trabajo, es que me puedan dar sus comentarios. Entonces, les voy a agradecer muchísimo si al final del episodio me dejan algún comentario sobre si esto les hizo sentido. Y también les voy a invitar a que lo que les voy a contar aquí lo pongan en práctica y también durante la semana, si esto lo ponen en práctica y ven algo que les haya hecho reflexionar o que les haya servido o que consideren que digamos, lo que yo estoy planteando puede enriquecerse con algo que ustedes descubrieron en el proceso, me lo hagan saber. Entonces, aquí va. Lo que yo estoy planteando para mi proyecto son como 4 ingredientes o 4 factores que nos llevan a engancharnos con ciertas situaciones. Engancharnos quiere decir cuando te pones a reaccionar de una forma que es la habitual, o también cuando te quedas pensando en algo, o cuando te obsesionas con querer algo o con pelearte con algo. Hay un sinfín de situaciones que nos pueden enganchar y espero que esto que voy a decir sirva en gran medida pues para casi todas las situaciones. Estos 4 factores o ingredientes, aunque los voy a mencionar en cierto orden, no es que necesariamente ocurran como en una secuencia, sino que están integrados, se alimentan entre estos 4. Entonces los voy a ir diciendo y quiero que mientras yo los diga, tú vayas pensando en situaciones en las que te enganchas o te aferras y veas si tiene sentido, ¿ok? Y después vamos a utilizar estos mismos 4 factores para soltar, ¿no? Relacionándonos con estos factores de una forma diferente. Lo que voy a contarles, pues, es algo que estoy sacando, siendo muy honesto, de mi propia observación, de mi propia experiencia, de cuando yo me aferro con algo, cuando me quedo dándole vueltas a un pensamiento o cuando reacciono de ciertas formas que no me hacen mucho bien. Desde luego, pues muy informado de la psicología budista y también lo estoy aprendiendo muy recientemente en la formación que estoy tomando para instructores de mindfulness. Y estos son temas que estamos viendo, casi casi los traigo en fresco de las clases del curso que estoy tomando de la formación. Entonces, aquí va. Los 4 factores o elementos que nos llevan a engancharnos son una emoción, puntos de vista, una inercia y una necesidad. Aquí van otra vez. Emoción, punto de vista, inercia y necesidad. Y me gustaría, porque también lo estoy desarrollando así, que lo veas como que hay 2 fases de cuando uno se engancha con algo. Primero es poquito antes de que te enganches. Imagínate, estás platicando con alguien, dice un comentario y eso, ¡pum!, ya te enganchó y ya te clavaste, ya te pusiste a pelear o te enojaste y te fuiste. Ahí ya ocurrió un enganchamiento, ¿no? La persona dijo algo y ¡puf!, te atrapó. Pero también hay otra fase que es después de que ocurre el evento, probablemente tú sigas enganchado con eso. O sea, ya pasó, ya es el día siguiente y sigues pensando en esa discusión con esa persona. Entonces, son esas 2 fases. Y en ambas fases ocurren, según mi observación,
estos cuatro elementos, pero pueden cambiar, digamos, su contenido dependiendo de en cuál de las dos fases estés. Entonces, primero está, bueno, no primero porque no ocurre necesariamente en ese orden, pero uno de los primeros componentes es una emoción. Entonces, por lo general, cuando nos enganchamos con algo, algo empieza a ocurrir en nuestro cuerpo y se presenta un estado anímico, una tonalidad de afecto, es decir, una sensación en el cuerpo que se siente agradable o desagradable o neutral y que luego empezamos a sentirlo como si fuera una emoción, ¿no? Entonces, en esta situación de que estás platicando con alguien y te lanzan un comentario que tú lo recibes como una crítica o una ofensa, sientes una emoción, se presenta tensión en el cuerpo, se acelera el corazón y pues tú dices, esto que estoy sintiendo es enojo, ¿no? A lo mejor ni siquiera en ese momento lo ves como enojo, pero lo más probable es que para que te enganche algo, tiene que haber sucedido algo que te cause una emoción. En esta situación de la discusión, pues enojo. El siguiente elemento es los puntos de vista. También, para que te enganches con algo, tiene que haber, además de la situación que está pasando, un conjunto de creencias, ideas, expectativas, narrativas. Entonces tú puedes estar pensando en esta persona me dijo esto por esta razón, o yo no debería de recibir este tipo de comentarios, o yo veo estas cosas de esta situación, y entonces todo eso se cuela en la situación para que nos enganchemos. Pero el tema es que estos puntos de vista no siempre son la realidad, son solamente juicios, expectativas, creencias que tenemos, ¿ok? Y si no las observamos con claridad, es probable que haga de surgimiento pues a esta forma de engancharnos con las cosas. También está una inercia. Con la inercia me refiero a esa reacción habitual que nos jala. Entonces, todos tenemos inercias diferentes que están pues influenciadas por lo que hemos hecho. Son como hábitos, o sea, son tendencias habituales, inclinaciones que tenemos que son las que nos llevan a engancharnos, ¿no? Entonces puede que tu inercia sea eh, callar la situación y decir, ya no voy a hablar de esto y te vas, ¿no? Y te paras y te vas. O tu inercia puede ser agredir a esta persona, o tu inercia puede ser evadir la situación con un chiste. La idea es que observemos estas inercias, sobre todo cuando son contraproducentes y que no nos ayudan a lo siguiente, que es atender una necesidad. Cuando hay una emoción y algo nos está tocando fibras, de fondo hay una necesidad, algo que no está siendo atendido. Entonces tal vez en esta discusión es una necesidad de que la otra persona valide tus sentimientos o te respete o sentirte escuchado o sentirte apoyado o que sean honestos contigo, ¿no? Entonces, la necesidad es recibir claridad, honestidad, validación, amor, etcétera. Pero cuando esta necesidad no está siendo atendida, también tendemos a engancharnos, ¿no? Ahora, esta necesidad no siempre la tiene que cumplir la otra persona, a veces es algo que hacemos nosotros para nosotros, ¿no? Y hay un montón de ejemplos, pues por eso te invito a que tú vayas pensando en tus situaciones, no tiene que ser una discusión, puede ser incluso, como ya lo hemos platicado en episodios anteriores, cuando te enganchas con el celular y empiezas a ver contenido, ¿no? Tal vez hay una emoción que es aburrimiento o ansiedad. Hay un punto de vista que es la creencia de que en Internet vas a encontrar algo que te va a dar alivio o que ahí está la solución a tus problemas. La inercia es tomar el celular y verlo, pero la necesidad de fondo es tal vez descansar o sentirte en calma o distraerte, simplemente, más que distraerte, inspirarte, a lo mejor es una necesidad, ¿no? Pero tomar el celular y ver contenido no está satisfaciendo esta necesidad. Entonces todo eso se conjuga y nos lleva a engancharnos. Pero también, ¿qué pasa? Volvamos al ejemplo de la discusión con esta persona. Ya pasaron 2, 3 días y sigues pensando en eso. También ahí siguen estos elementos haciendo lo suyo, aunque quizás ya cambiaron. Por ejemplo, tal vez la emoción ya no es tanto enojo, sino puede ser una emoción que ya se convirtió en culpa o en resentimiento. Y ahí está ese resentimiento con esta persona o una culpa contigo mismo, dependiendo de la situación. Y ahí está esa emoción presente.
También está un punto de vista o una creencia, tal vez estás revisitando la historia y estás analizando lo que te dijo, pero ya le estás poniendo un poquito de tu cosecha. O tal vez tienes expectativas acerca de cómo tienen que ser las relaciones o cómo que tienen que ser las personas. Posiblemente le estés añadiendo mm, como interpretaciones a lo que pasó, que no son la realidad, son solamente una interpretación. Son completamente válidas esas interpretaciones, pero a lo mejor no te están ayudando. Y sigue la necesidad, tal vez la necesidad cambió y ya es una necesidad de conectar con esa persona o de sentirte aliviada o sentirte valorada. Entonces, siguen ahí esos elementos, ¿no? Recuerda, esto es un modelo que estoy yo planteando y es mi hipótesis, ¿no? Ojalá que tú puedas evaluarlo y decirme si crees que falta uno o ver cómo encaja esto con tu vida cuando te enganchas, que yo creo que todos nos enganchamos. Y la idea de reconocer estos cuatro ingredientes de cuando nos enganchamos tiene dos propósitos, o por lo menos así lo quiero plantear en el proyecto. Primero, bueno, primero si ya nos enganchamos, poder salir de ahí, que es cuando te dicen suelta, ¿no? Como, a ver, todavía sigues pensando en lo que discutimos hace 2 semanas, ya suéltalo. Pues sí, pero ¿cómo lo suelto, no? Entonces, les voy a dar mi planteamiento de cómo soltar a través de estos cuatro ingredientes, reconociéndolos y trabajando con ellos. Pero también es posible, esto ya digamos es un nivel un poquito más avanzado, ni siquiera engancharte, o sea, darte cuenta de todo esto antes de caer en el enganchamiento, o sea, antes de que en esa discusión tú ya te claves y reacciones de cierta forma, hacer un proceso que te permita no caer en el enganchamiento o en el ejemplo del celular, pues hacer un trabajo previo de atención para no caer en ver el celular, ¿no? Entonces, primero es si ya agarraste el celular, ¿cómo lo sueltas? Y si todavía no estás agarrando el celular y estás a punto de hacerlo, ¿cómo soltar esa reactividad para no caer ahí? Y aquí vienen como cuatro prácticas que cada una va dirigida a los componentes, ¿no? O a los ingredientes, que en realidad se integran también, o sea, un poco el riesgo de explicar las cosas a través de conceptos y modelos y los cuatro no sé qué y los cinco no sé qué, es que luego uno los empieza a poner en compartimentos, pero en realidad están muy integrados. Pero así lo estoy poniendo yo. Para la emoción, la herramienta es atención plena o mindfulness. Entonces, cuando nosotros no permitimos que la emoción esté ahí y la resistimos o la rechazamos, o cuando nos apegamos a la emoción y nos dejamos arrastrar por ella, es más probable que nos enganchemos. Pero si aprendemos a estar presentes con la emoción y notas las sensaciones en tu cuerpo, de cómo ya está surgiendo una sensación desagradable que se puede interpretar como un enojo, tal vez puedes observarla y no engancharte con la emoción, ¿no? No te identificas, tampoco la reprimes. O en el caso de tomar el celular, quizás lo que te lleva a hacerlo es ansiedad. Y puedes estar con la ansiedad, observarla, no la reprimes, tampoco la ansiedad toma el control, sino que la notas con aceptación, con curiosidad en el cuerpo. Entonces empiezas a soltar todo lo que puede desencadenar una emoción que no está siendo reconocida, que no está siendo aceptada o que está tomando el mando de la situación. Y para esto, pues bueno, es todo un tema que ya lo he desarrollado en este podcast y en mis cursos, pues es aprender a prestar atención, a estar presente y pues es otro tema, pero básicamente es traer tu atención sin juicio a lo que sea que estés sintiendo. Y esto nos va a ayudar, pues, para no engancharnos porque le das espacio a la emoción antes de caer en las inercias y en las reacciones. Y si ya te enganchaste también, ¿eh? Porque a veces si uno está piensa y piensa en algo que ya pasó, muchas veces, y esto lo he visto en mi experiencia, es que es porque hay una emoción ahí que no estás permitiéndote sentir y estás tratando de resolverlo a través de lo racional o de revisitar las historias. El segundo como componente tipo práctica o cualidad a desarrollar es la percatación o el darse cuenta o la visión clara o la visión sabia de la situación. Esto significa ver las cosas con claridad, ver las cosas como son.
Y esto pues viene de la mano del componente de los puntos de vista, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de cómo nos enganchamos porque hay, pues, le estamos poniendo nuestra cosecha a lo que pasó? Estamos con ciertas creencias, estamos con ciertos juicios que no son la realidad, sino que son una interpretación. Pero si tú aprendes poco a poco a ver las cosas con una mirada un poquito más amplia, decir, a ver, ok, lo que está pasando es esto. Yo le estoy poniendo de mi cosecha y le estoy añadiendo creencias o tengo expectativas sobre mí o sobre la otra persona, pero puedo reconocer y aceptar que las cosas no son perfectas siempre y que no siempre van a salir como yo quiero. Y puedes darte cuenta de que, a ver, esta situación no va a ser así para siempre, también es impermanente, ¿no? No me voy a enganchar con algo que va a cambiar. Y empezamos a ver las cosas con más amplitud y con más claridad. También para eso, pues hay una serie de ejercicios y prácticas. Pero en resumen es detenerte, respirar y ver las cosas con la mayor claridad posible, dejando de lado o no alimentando tus puntos de vista. Incluso poniéndolos pues en juicio, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como en tela de juicio, ¿no? Evaluando, a ver, ¿esto es verdad o es solo algo que yo me estoy, en lo que me estoy proyectando, ¿no? Y eso ayuda mucho primero a no engancharte y si ya te enganchaste, también ayuda a soltar, porque una vez que tú sueltas esas creencias o dejas de alimentar esos puntos de vista, no les das más energía, también algo se va liberando. Después viene la... Estas dos están muy pegadas, porque la inercia y la necesidad, que eran los otros dos factores, están muy juntos. Y como yo lo estoy planteando es de la siguiente manera. Nuestra inercia es una estrategia poco hábil, una estrategia no conveniente que pensamos que nos va a satisfacer una necesidad. Entonces, en el ejemplo de la discusión con esta persona, la inercia a lo mejor es levantar la voz y enojarte y tratar de tener la razón. La necesidad es simplemente sentirte validado y sentir que respetan tus puntos de vista. Pero esa estrategia, esa inercia de gritar y levantar la voz, pues no te está ayudando a satisfacer esa necesidad. Puede haber otras formas. Entonces aquí las propuestas son creatividad para romper con la inercia. Esto significa buscar otras maneras de actuar, de resolver las cosas que no sean las mismas de siempre. Y una amabilidad contigo mismo para atender esa necesidad. Una actitud como de cuidado. Por ejemplo, con el tema de engancharte con el celular viendo redes sociales, pues la inercia es tomar el celular creyendo que ahí vas a encontrar alivio. Es una estrategia para aliviar la ansiedad que no está funcionando. Entonces puedes buscar formas más creativas de cómo atender esa necesidad. Y la amabilidad o el cuidado, es decir, cómo puedo hacerme cargo de esta sensación de ansiedad o inquietud o preocupación con amor y con presencia hacia mí mismo. Y esto nos ayuda, pues, antes de engancharnos, notando, a ver, hacia dónde voy a reaccionar. Otra vez estoy repitiendo este patrón que ya sé que no me conviene, no me funciona. ¿De qué otras maneras puedo actuar? ¿Qué otras posibilidades tengo? Y es, pues, ponerse creativo, es decir, a lo mejor en lugar de ver el celular me conviene más salirme a caminar al parque o leer un libro. O en lugar de tratar de demostrarle a esta persona que tengo la razón, me conviene más mostrarme vulnerable y decirle, ay, es que la verdad es que esto me dolió, me sentí raro, como que me sentí triste cuando me dijiste eso. Puede cambiar la cosa, ¿no? Y, y las necesidades las podemos cumplir también creativamente y podemos empezar en gran medida por el cuidado de uno hacia uno, ¿no? Ofrecerte a ti mismo esa validación, ese reconocimiento, esa conexión. Y ahí están esos cuatro elementos y esas formas de relacionarnos con ellos, ¿no? Prestar atención sin juicio a las emociones, observar y dejar ir o no alimentar los puntos de vista, los sesgos. Tenemos muchos sesgos, ¿no? Y al cerebro le gusta confirmar lo que ya sabe. El cerebro trabaja con base en predicciones y no quiere gastar energía, entonces si confirma algo que ya sabe, se siente muy cómodo ahí, pero a veces eso que está confirmando es solamente un sesgo, es esta idea de que yo ya sé que esta persona es así y lo único que veo es que esta persona es una amargada y
como yo ya me convencí a mí mismo de que es amargada, así la sigo viendo y es muy cómodo. Pero romper con ese sesgo implica también una energía, y con energía me refiero a un esfuerzo de ver las cosas diferente. El tema de la creatividad también, pues es una práctica de empezar a ver de qué otras formas puedo aprender. El cerebro también necesita aprender nuevos mecanismos. Es como tenemos como trazados mm, pues ciertas inclinaciones, ciertos hábitos y nos arrastran esos hábitos, hábitos mentales, hábitos de pensamiento. Y podemos trazar nuevos hábitos enseñándole al cerebro, hey, también puedes irte por acá, te va a costar más trabajo al principio, pero poco a poco puedes irte por otro lado, ¿no? Ahora que estoy aprendiendo a tocar piano, en realidad estoy aprendiendo a cambiar mi forma de tocar el piano, porque yo ya tocaba piano antes, pero lo tocaba de una forma que no era la correcta. Y mis dedos quieren irse a como yo tocaba antes, pero estoy enseñándoles y es trabajo, es desgastante hasta cierto punto, pero mi cerebro está aprendiendo, los dedos los puedes acomodar así y te conviene, porque es una forma más hábil de tocar el piano, es más fácil si lo tocas así, es como en el teclado de la compu, si pones los dedos donde van, es más fácil escribir, pero a veces te jala la inercia de escribir con los dedos mal, ¿no? Entonces es eso, y también la parte del amor y el cuidado hacia uno mismo. Es muy, muy bonito esto porque en el fondo nos enganchamos porque hay una necesidad, ¿no? Tenemos una necesidad, tenemos necesidades y nos podemos enojar por la necesidad de que nuestros límites sean respetados o nos podemos sentir avergonzados por la necesidad de sentirnos mm, como acompañados o sentirnos reconocidos. Entonces es importante voltear a ver cuál es la necesidad que nos está moviendo, pero verla con más claridad y con más amor. Entonces, soltar bajo esta perspectiva y un poco la intención de este proyecto es dejar de hablar de soltar como algo que simplemente se hace y ya, ¿no? Como que lo decimos muy fácil, como, ay, suelta, pero pues ¿cómo suelto? Y creo que es un proceso que hay que estudiar más a profundidad y esta es mi idea, ¿no? Antes de engancharnos, notar las emociones, los puntos de vista, las inclinaciones y la necesidad para poder atenderlo con más atención y compasión. Y ya que nos enganchamos también a ver, ¿por qué estás enganchado? ¿Qué emoción está ahí? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? ¿Qué puntos de vista estás alimentando? ¿Y cuál es esa inercia? Pensar, pensar, pensar. Pero no puedes nomás dejar de pensar y ya no le puedes picar un botón y ya suéltalo. Como que se requiere algo más profundo, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, te voy a poner un ejemplo personal y ya para cerrar, después de este ejemplo personal, te voy a hacer nuevamente como una invitación, te voy a dejar una tarea o una práctica y nuevamente te voy a pedir que me des tu feedback de esto que estoy compartiendo porque me va a ayudar a seguir desarrollando esto, a corregir cosas que no estoy viendo y pues a que quede lo mejor posible este proyecto. Entonces, hablando de piano, fíjense, eh, estoy estudiando piano y además de tener mi clase como para aprender a leer las notas y todo, estoy en un ensamble donde nos juntamos varios músicos y tocamos una pieza. Entonces, estábamos en un ensayo y yo me estaba equivocando mucho, me estaba frustrando porque me estaba costando trabajo una parte de la canción. Y yo al maestro, yo reaccioné de una forma en la que no me gustó, como que al maestro le empecé a argumentar cosas y no tenía ni pies ni cabeza lo que estaba diciendo. Y se sintió rara la discusión. O por lo menos así lo vi yo, capaz que fue mi idea. Y, y eso pasó. Y después yo me quedé pensando como que, ay, es que me vi bien mal en el ensayo, ¿por qué dije esto? Y no, y ahí estoy dándole vueltas a ese tema. La inercia de pensar y revisitar la historia. Entonces dije, a ver, voy a ver cómo aplica mi modelo para mi propio caso, para ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, recordemos que hay dos fases, ¿no? Antes de que te enganches y ya que te enganchaste. Entonces, antes de engancharme, estamos en la clase de piano, en el ensamble, y yo siento una emoción que es como, me siento como frustrado, como tenso porque no me sale bien la canción. Hay un punto de vista ahí.
¿no? Hay una creencia, una narrativa, y yo lo que identifico, ahora viéndolo en retrospectiva, es una exigencia de mí mismo de que me tiene que salir bien, cuando pues estamos ahí para aprender, es casi un juego, o sea, es una clase que nadie me pidió tomar y todos estamos ahí divirtiéndonos para aprender a hacer música. No estoy estudiando música en el conservatorio ni nada, entonces ¿por qué me exijo tanto, no? Entonces está esta emoción de frustración, pero también hay un sesgo de mi parte de que tengo que hacer las cosas bien a la primera. Y luego hay como la inercia, ¿no? La inercia es como decir esto, hablar de esta manera y entrar en este tipo de argumentos sobre si la canción va así o no va así. Y, y finalmente una necesidad, que tal vez la necesidad en ese momento era como sentirme sentirme comprendido de que, hey, tranqui, ¿no? De que lo estás haciendo lo mejor que puedes, relájate. em, es normal que uno se equivoque. Y eso me lo puedo dar yo, o también me lo pudo haber dado el maestro si se hubiera enterado de lo que estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Me pudo haber dicho, hey, no, tranqui, no, estamos aquí para aprender, ¿no? Pero yo tampoco puedo controlar lo que el maestro hace o no hace, pero sí puedo controlar como, bueno, no controlar, pero observar y regular cómo atiendo mis propias necesidades, en este caso la necesidad de sentirme visto y comprendido. Entonces, si eso lo hubiera practicado en el momento no es tan fácil, ¿no? Pues tal vez hubiera creado, hubiera notado mi frustración con amabilidad, con atención, hubiera descubierto mi propio sesgo, mi propio punto de vista de que tengo que hacerlo bien a la primera y hubiera dicho, ah, a ver, no, eso no es verdad. Y quizás mi inercia hubiera sido distinta y en lugar de haber dicho esto, me hubiera reído y le hubiera dicho al profe, ah, ya me equivoqué otra vez, ¿verdad? Ja, ja, ja. Y la necesidad me lo hubiera dado ahí en ese momento, como, hey, estás aquí para aprender y es normal que te equivoques. Pero no fue así, entonces ya me enganché y ya pasaron algunos días. Bueno, no es cierto, la verdad es que nada más fueron unas horas después de la clase que me quedé pensando en eso. Ya después sí lo pude soltar, porque sí es un poquito más fácil, o así lo entiendo hasta el momento, trabajar ya que te enganchaste, porque ya estás en tu casa, ya tienes tu espacio, ¿no? Entonces ahí las cosas cambiaron, porque la emoción ya no era frustración, sino era como una emoción de vergüenza o de culpa, como, ay, es que ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué de esa manera? Pero sigo pensando, ¿no? Pero si ya acepto esa sensación de como de vergüenza, culpa, y la noto en mi cuerpo y se siente como un estado anímico como de baja energía, como agüitado, así como que, como drenado un poquito. Ok, lo noto, lo observo y estoy con la emoción. Y luego, a ver, ¿qué puntos de vista sigo alimentando? Pues a lo mejor yo le estoy metiendo sazón a la historia y le estoy poniendo cosas que no ocurrieron en realidad. Tal vez en mi cabeza estuvo más intenso de lo que realmente fue. Tal vez le estoy añadiendo ideas de lo que el profe pensó de mí o lo que pudo haber dicho después de la clase y no sé, capaz que ni es cierto, ¿no? Entonces, ok, no me conviene alimentar eso porque tampoco sé si es verdad. Y luego la inercia en este caso ya es como pensar, 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 darle vueltas a la cosa. Y puedo decir, a ver, ¿qué formas creativas tengo de atender esta situación en lugar de seguir pensando y rascándole a la historia? ¿Y cómo puedo atender mi necesidad en este momento que es sentirme nuevamente como visto, como reconocido de que estás haciendo tu mejor esfuerzo? Y por eso les digo que van juntas, porque creo que al momento en el que uno atiende su necesidad de forma creativa, sin repetir la misma fórmula, se rompe la inercia. Entonces ese es mi ejemplo personal, pero vamos a ver, ya para cerrar, que lo apliques en algo. Puedes pensar en algo que con lo que te hayas enganchado recientemente, alguna discusión, algún tema de trabajo, puede ser a lo mejor un tema que ya traigas, ¿no? Así como que no puedes soltar, no lo sé, o algún hábito o reacción que sea recurrente en ti. Y piensa, ok, cuando ocurre eso o cuando ocurrió eso, ¿qué emoción estaba presente? ¿Cómo te sentiste? Y cómo te relacionaste con la emoción? ¿La trataste de reprimir o te desbordaste en la emoción? Piensa qué pasaría si a la próxima solo, solo la sientes, la emoción, y respiras con ella.
Piensa qué puntos de vista estuvieron ahí presente, qué le estabas añadiendo tú a la historia, qué interpretación le estabas poniendo a la situación, que tal vez no es verdad, tal vez tú le estás añadiendo, pues sí, tus proyecciones, tus ideas de que, ay, es que esta persona siempre es así, siempre seguramente dijo esto por aquello, y no sabes si es verdad. ¿Qué pasa si sueltas eso? O sea, si no le das más energía. Luego, pues la inercia y la necesidad, o sea, principalmente la necesidad. ¿Qué necesitabas en ese momento, realmente? En el fondo de tu corazón, ¿qué necesitabas? Y ve cómo puedes satisfacer esa necesidad de otra forma. Y si ya estás enganchado ahorita y sigues con algo, puedes hacer el mismo proceso, notar la emoción con curiosidad y amabilidad en el cuerpo, respirar con ella, ver si sigues dándole vuelo a los pensamientos de puntos de vista que no son la realidad y decir, hey, esto es solo una interpretación, yo no estoy seguro. ¿Estoy seguro de esto? ¿En verdad fue así? ¿Me sirve pensar de esta manera? Tal vez no. Y si vuelven a regresar esas historias, esas narrativas, trata de no engancharte más con ellas, o sea, no hacerles, no alimentarlas más. Y busca en este momento creativamente cómo puedes atender la necesidad que está presente ahora. Y ver si esa fórmula, o no sé si sea fórmula, pero esas prácticas te ayudan a soltar. Soltar es sentir, dejar de alimentar puntos de vista. Soltar es voltear a ver nuestras necesidades, regalarnos un trato amable y buscar formas creativas. Porque fíjense, esto es algo que se me olvidó decir. El cerebro como que no funciona mucho nada más eliminando cosas, sino que le tienes que enseñar cosas diferentes. El Buda lo planteaba para los pensamientos como que un clavo saca otro clavo. Casi literalmente lo decía en uno de sus discursos. Como un pensamiento no puedes decir, a veces sí se disuelve si no le das más energía, pero más que pensamientos, digamos, puntos de vista o creencias, pero también hábitos e inclinaciones, no desaparecen, sino que las puedes sustituir. O sea, como que es más fácil sustituir cosas. Entonces, ¿cómo puedes sustituir estas inercias, estos hábitos por otros diferentes que sean más, pues más hábiles, más fructíferos, más convenientes? Y ya, esa es la idea. Ojalá que te dé algo de información sobre ti, sobre tu situación. Y ahora te pido de favor, si valoras este podcast y te gusta mi trabajo, tómate unos segunditos, tal vez para pensar, a ver, si tiene sentido esto para ti, si te ayudó. Si incluso no tienes que comentarlo en este momento, puedes llevártelo, masticarlo y si durante la semana te cae algún 20 o algo, me escribes. Me va a servir mucho. Me puedes escribir por correo a hola@queridopedro.com y me puedes decir, hey Pedro, escuché el podcast de soltar y me pasó esto y apliqué esto y me funcionó, pero resulta que también me di cuenta que, no sé, que también estaban metidas estas otras cosas, ¿no? Me puedes mandar un mensajito por Instagram, @la vida minimal. Si no quieres escribir un voice note, me puedes mandar un mensajito de voz y los escucho. O aquí en los comentarios de Spotify, aunque tal vez está más difícil dejar un comentario largo, pero cualquier cosa que quieras dejar también me sirve. Y pues eso es todo por ahora. Gracias por escuchar. Que tengan una bonita semana y que esto les ayude en cualquier momento en el que se vayan a enganchar o ya se hayan enganchado y puedan soltar. Gracias, bye.